con nuestro hermano, porque el Señor le da esa gracia y esa sabiduría para edificar al pueblo. Hermano. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La Biblia nos habla de ciertas metáforas. Y si usted ha leído su Biblia, la Biblia nos lo comenta. Voy a pedir al hermano Josué, no sé si me pueda poner la imagen de un árbol que muestre también sus raíces y sus ramas. ¿No funciona? Ah, ok. Gracias. Así como está en pie, hermano, abra su Biblia en el Salmo primero. Mientras que se abre su Biblia, voy a pedir a los hermanos. La metáfora es una comparación entre dos objetos, ya sea una persona o un objeto. El Salmo primero, muchos de nosotros ya quizá no lo sabemos de memoria, el versículo 3. ¿Sí? ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra del Señor así. ¿Y será que? Dios esperará. Incline su rostro y vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Amantísimo el Señor, te damos gracias porque nos permites llegarnos ante tu presencia a través de cánticos, de alabanza, de adoración, pero también, Señor, venimos con el deseo firme, tanto en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu y en nuestra alma, de oír tu palabra, no a través de mí, sino a través de tu Espíritu Santo que traiga edificación, sanidad, consuelo, fortaleza, aliento a cada uno de mis hermanos, porque cada uno de mis hermanos es tratado en forma diferente por ti, Padre. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Ocupe sus lugares, hermanos, en esta preciosa hora. Ya observó lo que trae el vaso ahí que va pasando, ¿verdad? Si usted se dio cuenta, algunas de esas semillas que vienen ahí en el vaso. Ahí. Hermano, ¿estamos, hermano? ¿Me están oyendo? Algunas de esas semillas, hermano, son de plantas. Otras de esas semillas son de arbustos. Y algunas de otras de esas semillas son de árboles. Bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros, hermanos Salazar? Como iglesia de Jesucristo o como servidor de Jesús, voy a decirlo así. Y vamos a hablar de esta metáfora, la metáfora del árbol. Y bíblicamente se lo voy a estar mostrando. Obsérveme muy bien, hermano, observe muy bien. Yo soy comparado con un árbol. Mire, mis pies, y ahorita le voy a hablar de eso, representa las raíces de ese árbol. Ahorita le voy a hablar, le voy a decir por qué. Mis pies. Y por alguna razón a mí en lo particular, es una introducción que les estoy dando para poder que usted capte la idea de lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Y por alguna razón a mí me cortan el dedo gordo de uno de mis pies. Yo pierdo balance al caminar. Tengo que usar un bastón o un andador, por si alguna razón. Yo se lo digo porque yo ya viví una experiencia con un familiar. También el árbol incluye un tronco, que es esta parte. ¿Verdad que sí? Pero también el árbol tiene muchas ramas que forman parte del árbol. ¿A dónde nos quiere llevar usted, hermano Salazar? ¿Por qué nos está hablando usted de esta metáfora del árbol? Y la Biblia habla a nosotros, y es una pregunta que yo le quiero hacer a usted en esta noche. ¿Cuántos árboles había ahí en el huerto del Edén que dice la Biblia en Génesis 2:9? Usted me va a decir, había gran cantidad de árboles, sí, pero se menciona el nombre de dos árboles importantes. El árbol, ¿cuál otro?
El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Verdad que sí, pastor? Y Dios le dijo, de todo árbol que está en el huerto, de todo árbol puedes comer. Imagínese usted un lugar, no vamos a ir muy lejos, de 10 acres aproximadamente, para que usted se dé una idea. Y usted en ese lugar usted puede encontrar papayas, naranjas, toronjas, uvas, ¿verdad?, peras, manzanas, plátanos. No, la sandía no es, pero es una, ¿cómo le diré? Es una guía, pues. En ese lugar, que usted se puede imaginar a Adán y a Eva comiendo de todos esos frutos de aquel árbol, de aquellos árboles. Y Dios nos ha llamado a nosotros, como dice el pastor, somos buena tierra, ¿sí, hermano? Y estamos dispuestos ¿a qué? A producir fruto. Y el Señor dice, los he limpiado para que llevéis mucho fruto. Vamos a empezar por la primera parte. Vamos a hablar de las raíces. ¿Qué tiene que ver con nosotros como iglesia de Jesucristo, hermano? Como seguidor de Jesús. Mire, las raíces representan en nuestra vida personal la cimentación, ¿sí?, la firmeza y la frescura y la savia que se desprende por todo aquel árbol que ha sido sembrado. Usted en su casa, quizá usted tenga varios árboles. Ahí donde vivo tenemos 4 árboles. Ahí donde yo vivo. Está muy chiquito el terreno, pero hay 4 árboles. Y cada uno de esos árboles ha ido creciendo conforme va pasando el tiempo. Ha soportado sequías, han soportado heladas, han soportado vientos, ¿sí?, han soportado las inclemencias del tiempo. Nosotros como creyentes de Jesucristo, ¿qué estamos dispuestos a enfrentar o soportar por causa del nombre de Jesús? ¿Queremos huir a la primera sequía que llega a nuestra vida? ¿Queremos dejar de seguir a Jesús en la primera helada que llega a nuestra vida? ¿O que usted ve que aquel árbol se empieza a secar desde ahí de la parte de arriba, las raíces? Vaya ahí conmigo, hermano. Evangelio según San Juan, versículo 15, versículo 5, capítulo 15, versículo 5. Las raíces nos hablan de la profundidad que usted y yo debemos de tener en el conocimiento de nuestro Señor. El árbol, en primer lugar, crece hacia abajo. Para poder crecer el árbol hacia arriba o hacia los lados, tiene que tener ese árbol profundidad. Mire, vivimos en un lugar, por donde quiera que usted pase aquí en el valle, hay cantidad y cantidad de palmeras, ¿verdad, hermano? No sé si en su casa alguna de ustedes tenga una palmera que tiene muchos años una palmera ahí. Pero antes de que esa palmera crezca, hermano, hacia arriba, tiene cuánto nosotros diario, 5 versículos diarios, o la queremos leer la Biblia todo en un día. La Biblia es el pan nuestro de cada día. Tenemos que aprender a conocer más nosotros a quién nosotros estamos sirviendo. Evangelio según San Juan 15, 5. ¿Qué dice? Pero el fruto no se va a producir solo si no tiene raíces. Si usted no tiene conocimiento pleno de quién es Jesucristo, usted y yo no podemos producir fruto. Juan 15, 5. Para que usted pueda disfrutar del fruto, sea que usted tenga una naranja o un limón o una papaya, usted tiene que verificar que esté bien cimentado en el lugar donde usted lo plantó.
que le dé suficiente luz, que tenga suficiente agua, que tenga sobre todo suficiente espacio para poder desarrollarse satisfactoriamente ese árbol. ¿Sí, hermanos? Vamos a otro pasaje de la Biblia, hablando de las raíces. Las raíces representan, dije, cimentación y firmeza. Ahí en su Biblia, en el Salmo 1, versículo 2, ¿qué nos dice? Mire lo que dice: sino que en su ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Y luego sigue el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, aquí está mi esposa, y lo que les voy a decir, ella ya sabe que es verdad lo que les estoy diciendo. Del lugar donde yo soy originario, este siervo es originario, aproximadamente ahí en esa región corren como 3 ríos muy cerca de donde soy. Y hay unos árboles, hermanos, que están entre el agua y están entre la tierra. Y hay un lugar que le llamamos el Salto del Tigre, que si usted se va a meter a bañar, no piense que va a meter su pie para probar la temperatura del agua. Te lo digo porque ya le pasó una vez a mi esposa, una vez que fuimos. Si usted se va a meter a bañar, tiene que aventarse de un solo champuzón, porque el agua está tan fría. Créalo lo que le estoy diciendo. Por eso nosotros, que tú y yo somos como árbol plantado junto a corrientes. ¿Cómo nos estamos alimentando nosotros como servidores o seguidores de Jesús? El agua que nos está nutriendo es agua estancada, huele mal, desprende olores no gratos. Por eso nos dice la Biblia que el Señor nos llama para que vayamos y llevemos mucho fruto. Y el fruto que nos está hablando el Señor, para poder tener una cimentación en el Señor, hermano, no debemos descuidar esto que tenemos en nuestras manos. Esto que usted tiene en sus manos. Esto, yo no sé a veces cuánto tiempo le dedicamos a esto. No me comenta el tiempo. Usted sabe cuánto tiempo en su casa lee la Biblia. ¿Sí? Si usted lee 5 capítulos, un capítulo diario, le voy a pagar, hermano, más acá para que me vea. ¿Ya? Usted sabe el tipo de devocional que practica en su vida diaria. Si usted abre su Biblia en Josué capítulo 1, Dios le dio una ordenanza a Josué. Josué 1:8. ¿Qué es lo que dice? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Si no, dígalo, repítalo, ¿qué más? A todo lo que en él esté, entonces, ¿qué? Y todo te saldrá bien. Lo que estamos hablando, aquí lo puse acá, porque nos dice la Biblia que hay ciertas metáforas, lo que estoy hablando en este momento. Mire, para poder tener esa cimentación, hermanos, porque los tiempos, como le llegan a los árboles, los tiempos malos nos pueden llegar también a nosotros. ¿Sí? Que el viento huracanado sopla. ¿Sí? Muchos de ustedes han vivido muchas tormentas en su vida personal, ¿verdad? Han pasado por un tipo de sequía que viene a su vida. Usted no se ha mantenido porque usted y yo tengamos mucha experiencia, no. Ha estado con nosotros. Y nos hemos aprendido a aceptarnos. Hemos empezado a leer, a escudriñar las Escrituras, a conocer más quién es nuestro Dios, a quien usted y yo servimos.
Mire, hay árboles, me ha tocado a mí en lo personal. También vengo de una región donde se da mucho la naranja, la toronja y el limón. Y uno de mis hermanos que está a cargo de la parcela que era de papá, siempre que un árbol ya no producía, nos decía, vamos a sacar este naranjo. Primero le quitábamos todas las ramas, hermano. Le dejábamos el tronco principal y teníamos que sacarlo con todas raíces. Empezábamos a escarbar alrededor de 2 metros alrededor del naranjo. Hasta que no llegábamos a la raíz principal, sacábamos el naranjo. Pero es un trabajo duro. Mientras que no llegue, el árbol mientras usted no se profundice, no llegue a buscar las corrientes de agua, porque el árbol es lo primero que empieza a buscar cuando empieza a crecer hacia abajo. Empieza a buscar corrientes de agua subterráneas. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer como árbol que hemos sido llamados de parte de Dios? Dejamos las cosas que sean superficiales, dejamos las cosas que al aire se van, para que el árbol se empiece a secar, para que el árbol, porque al árbol le pega un cáncer, hermano. Usted me dirá, hermano Salazar, ¿cómo? Sí, hermano, al árbol le pega un cáncer. ¿Cuándo se da cuenta que el árbol le pega ese cáncer? Observe, mañana que tenga oportunidad, observe, cualquier árbol que usted tenga, cuando las ramas empiezan a secar, ¿qué es lo que pasa, hermano Inocencio? ¿Por qué pasa eso, hermano? Le hace falta agua. No importa, por más que usted cuide el árbol, si no le echa agua, el árbol se va a secar, le va a caer alguna plaga. ¿Qué está sucediendo con nosotros como iglesia? Dejamos que, porque el Señor nos quiere ministrar a cada uno de nosotros en forma particular y personal, hermano. Por eso nos dice que debemos estar cimentados y arraigados en la fe en Cristo Jesús, para cuando vengan los tiempos malos, los tiempos de que la sequía llega, hermano. Por eso yo le decía hace un momento, cuando nosotros nos cortan parte de nuestro dedo por gangrena o por alguna enfermedad de cáncer, pierdo balance, batallo para caminar. Gracias a Dios no me ha sucedido. Pero imagínense las personas que están pasando por esta experiencia. Mire, hace como 2 meses aproximadamente, tengo un compañero de trabajo que ahorita está incapacitado, pero él estaba amarrando, le quedó un montacargas atorado entre el trailer y la rampa, y él lo amarró con un mecate grueso, los 2 montacargas, y le puso el dedo así al nudo que hizo, y donde dio tirón. Usted sabe que cuando se da el tirón, dos cosas pesadas, le machucó este dedo, 2 dedos, le machucó este dedo se lo destrozó, y le tuvieron que tumbar esta parte, la parte donde ya la rayita aquí. Le dijo el doctor, te lo voy a tener que amputar porque tiene diabetes, mi compañero. Y es extraño verlo, ya había habido el trabajo, verlo en su parte. Usted dirá, alguien dijo, es que no es nada. No, bueno, para ti no es nada, para mí no es nada, pero para la persona que está pasando por esta situación, le falta parte de su cuerpo. El Señor quiere que nos empecemos a nutrir con la palabra, que nos empecemos a nutrir cuando venimos y nos congregamos en la casa del Señor, para ser fortalecidos primero hacia abajo en las profundidades, porque todo árbol inclina primero hacia abajo. Número 2, el árbol también, hermano, tiene un tronco, semejante tronco, que hablan que es un tronco. Y no vea mis manos, más vea. Este es un tronco, ¿verdad? ¿Qué representa eso para nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros como iglesia de Jesucristo el tronco? Si no hay raíces, el tronco es la parte principal del árbol, ¿verdad? Sí, es donde tiene las ramas. Dios nos ha llamado como árboles de justicia, para gloria suya. Mire, vamos a ver allí. Mantenga su palabra.
El tronco nos habla, hermano, de un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual se desarrolla cuando tenemos comunión diaria con Dios. Vuelvo a recargarlo otra vez. Cuando tenemos una devoción con nuestro Dios, cuando leemos la palabra, cuando nos congregamos, cuando oramos, cuando ayunamos, tenemos un crecimiento espiritual. Si usted tiene un árbol en su casa y ese árbol está rodeado por maleza, hierbas malas, hay guías que suben y empiezan a consumir la vida del árbol, son hierbas trepadoras. Y no importa que el árbol, si no saca esa maleza, esa planta se va a comer al árbol. ¿Cómo está su comunión con Dios? La comunión que usted tiene con Dios, no la comunión que yo tengo. Es una comunión personal y directa, hermano. ¿Sí? ¿Cómo está esa comunión? ¿Cómo desarrollo yo esa comunión con Dios? ¿Cómo llego a conocer yo más de Dios? Porque Dios me conoce a mí tal y como yo soy. Pero ¿cómo yo conozco a Dios en los tiempos de adversidad? ¿Cómo sé que Dios me va a responder cuando yo no le clamo a Él, cuando no tomo tiempo para estar con Él, para estar en comunión con Él? Mire, yo le voy a hacer una pregunta, no me conteste. ¿Usted conoce la comida preferida de su esposo o su esposa? No me conteste cuántos años tienen de casados, pero sí conoce cuál es la comida preferida de su esposo o de su esposa. Eso que la pastora sí sabe. Yo sé cuál es la comida preferida de mi esposa y mi esposa sabe cuál es la comida preferida mía. Usted sabe. Usted conoce que Dios necesita, quiere, desea oír nuestra voz, estar en comunión con Él. La vez anterior yo les hablé, hermano, de arregla tu altar. ¿Se acuerdan? El fuego no descendió simplemente porque Elías oró una vez. El fuego descendió porque Elías tenía una comunión constante con el Señor. Dijo, para que este pueblo conozca que tú eres el Dios verdadero y que yo soy siervo tuyo. Esa comunión debe ser diaria, continua, permanente con nuestro Señor. Aunque esté en su casa solo, aunque usted no se pueda hincar por cuestiones de enfermedad, siéntese ahí donde esté en la silla preferida, en el sillón, lea la Biblia. Señor, estoy aquí en comunión, yo tengo que tener un crecimiento, tengo que ser fortalecido para los tiempos difíciles, Señor, para los tiempos de escasez. Me habla de una comunión con Dios. Mire, este versículo dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También de la comunión nos habla, vamos allá al libro de Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. ¿Sabe que la comunión que tenemos con Dios, hermano, se requiere de una disciplina? Debe ser algo constante. En Isaías 58, versículos 6 y 7, ¿qué le dice Dios al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel tenía este refrán dentro de su comunión: Señor, hemos ayunado y hemos orado y no ha pasado nada. Yo les dije, este es el ayuno que yo escogí para vosotros, esta es la disciplina que yo escogí para vosotros. Si usted y yo, como seres humanos, queremos lograr algo en la vida, tenemos que tener disciplina. ¿Sí? El padre y la madre, ustedes que ya son padres, o ya son abuelos o bisabuelos, tuvieron que tener disciplina, hermano, para poder
alcanzar los deseos de su corazón. Por ejemplo, tener su casa propia. Tuvo que tener disciplina para tener el carro, la camioneta que usted tiene. ¿Estoy en lo correcto, hermano? Porque cada mes tenía que dar el pago. Si no da el pago, viene la reta y se lo lleva. ¿Sí? Hay que tener disciplina en la vida cristiana. Corred con paciencia la carrera que tenéis por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. También el tronco. Pero observe, no pudimos ponerlo, pero observe bien. ¿Cuánto de esto, de lo que usted lo pone en las manos del Señor? Los proyectos, los anhelos, los deseos de su corazón, lo pone en las manos del Señor. Porque duramos muy poco tiempo aquí en la casa del Señor, hermano. Bueno, yo por cuestión de trabajo nomás puedo venir los miércoles. En el trabajo estoy orando, a veces me pongo a leer la Biblia cuando me da oportunidad, pero tengo que estar en el trabajo. Pero ¿cuánto es ese tiempo que estamos en casa? Me vuelvo a recalcar, buscamos al Señor. Mire, ese tronco que vemos del árbol, debemos esforzarnos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Dios le da una instrucción a Josué clara. Esfuérzate. Josué 1, versículo del 6 al 9. ¿Qué es lo que dice Dios? Le dice varias veces, esfuérzate. Esfuérzate. Josué 1, del 6 al 9. ¿Quién lo lee, hermano, por favor? Josué capítulo 1, versículo del 6 a 9. Dice 9, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Estará contigo. Donde quiera que tú fueras, donde quiera que tú vayas. Y a veces es la disciplina que hemos descuidado, el esfuerzo, dar un poquito más de lo que hacemos. Lo voy a poner práctico. En el tiempo antiguo, cuando Roma dominaba el mundo en ese tiempo, un soldado podía obligar a un judío, a cualquier extranjero, a caminar una milla. Era obligatorio por ley del gobierno romano. Pero dice Jesús, no vayas una milla. Eso cualquiera lo puede hacer. Ve una milla extra. Si la milla extra representa, hazlo por tu voluntad propia. Sin que nadie te esté diciendo lo que tienes que hacer. Sin que nadie te esté señalando cómo lo debes hacer. ¿Por qué lo debes hacer? Como seguidores de Jesús, ¿estamos dispuestos a caminar la milla extra? Esforzarnos en el camino del Señor, en nuestra relación que tenemos con Dios. ¿Estamos aquí, hermanos, todavía? Amén. Mire, hablando de esto, también es importante ser perseverantes. Por eso le decía que el árbol enfrenta, vamos ahí a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7, habla de la palabra del Señor. Volvemos a recalcar la palabra del Señor. 2 de Timoteo 2, versículos 6 y 7. La
metáfora es una comparación, hermano. ¿Ya lo tienen? ¿Lo encontró, hermano? ¿Ven qué dice? Sí. Fíjese. Considera los felices, ¿verdad? Persevera. Ya. A veces pueden venir momentos de dolor, de tristeza, de desaliento, ¿sí? En que las fuerzas a veces desfallecen, pero esfuérzate, persevera, sigue adelante, sigue caminando hacia adelante, no te detengas. A veces pensamos, hermanos, como seres humanos, que vivimos una vida, muchas veces, una vida desordenada, sin sentido. Le dije al apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera ¿qué? La corona de justicia. Muchas veces empezamos mal en nuestra vida, pero ¿cómo vamos a terminar nuestra vida en esta tierra? ¿Cómo queremos partir de este mundo? ¿Hemos perseverado en el camino del Señor? ¿Nos hemos esforzado? A pesar de lo que pueda venir a nuestra vida, cada uno de nosotros podemos estar enfrentando situaciones distintas la una de la otra, pero tenemos a un Señor que todavía está vivo. Tenemos a un Señor que todavía tiene sus oídos prestos y sus ojos abiertos al clamor de su pueblo. Y no nos ha dejado, solo dice, estaré contigo. Dios no nos deja. A veces somos nosotros. El púlpito está aquí, ¿verdad? Yo me puedo mover hacia donde están los hermanos hacia acá. Yo puedo hacer este movimiento, me puedo mover hacia acá. Pero si usted observa el púlpito, ahí está. Yo sigo estando ahí. Los que nos alejamos por alguna razón de la vida somos nosotros. Los que dejamos de buscar a Dios somos nosotros. Dios ya dispuso todos los medios para podernos acercarnos a Él. ¿Qué estamos esperando nosotros como plantas, árboles del Señor? Para poder producir ese fruto, porque hemos sido llamados para producir fruto. Mire, y la última parte del árbol, hermano, la rama. No, escuche lo que le voy a decir, hablando físicamente. No todo árbol que usted tiene en su casa, no sé cuántos árboles tengan ustedes en su casa, pero yo soy un poco observador. Por eso les decía que vieran esa semilla. No todos los árboles que usted tiene, o no todos los árboles que yo tengo, producen frutos. Por ahí los que vieron en el vasito, había varias semillas que de esos árboles producen frutos. No todos los árboles que usted tiene van a producir frutos. Dios nos ha llamado a nosotros para que produzcamos ¿qué? Frutos. ¿Sí? Mira, hermano, bueno, vamos a ver, observe bien. Las ramas ahí representan las relaciones interpersonales. No solamente está hablando de las relaciones entre el esposo y la esposa, está hablando también de las relaciones entre madre, hijo y padre, hermano y hermana, vecinos, familiares lejanos. Tenemos que tener comunicación con las demás personas que están alrededor de nosotros. Las ramas están pegadas al tronco principal. ¿Verdad? Vea cómo se ve ese árbol. ¿Verdad que sí? Usted llega a su casa y observe el árbol bien. Las ramas no pueden existir si no hay un tronco. Y el tronco no puede existir si no hay raíces profundas. Mire, en este aspecto nos dice nosotros, alguna vez hemos oído esta parábola, la parábola del buen samaritano. Nos dice la Biblia que aquel hombre trabajaba en el camino, fue arrestado por uno de los ladrones, lo despojaron de todo. Pasó un levita, fue ignorante al dolor. Pasó el sacerdote, fue indiferente. Pero pasó el samaritano.
¿Cómo queremos nosotros que las personas nos traten a nosotros? Si no somos un poquito indolentes al dolor, si no somos apáticos por la situación que está pasando a alguien. El fruto se va a producir cuando hay suficientes ramas. ¿Sí? Hay pocos árboles, hermanos, que el fruto no lo ponen en la rama, lo ponen en el tronco, en las ramas más gruesas, como el cacao, por ejemplo, como el cacao. La hermana conoce la planta de cacao, ¿cómo está no sé si ustedes han oído hablar de la yaca. Tiene bastantes semillas. Ellos son de este tamaño, sí. De este tamaño. Y ese se da también de las ramas, pero ¿cuántas son de este tamaño? No, del tronco y de las ramas, del tronco principal, de las ramas más gruesas. Pero está la fruta hecha, yo le digo porque yo la conocí, mire, de ese tamaño está la yaca verde. El Señor está esperando que usted y yo demos fruto, pero ¿cómo estamos en esas relaciones interpersonales? ¿Mostramos misericordia, hermano? Se quedaron callados, hermanos. ¿Estamos aquí todavía? Habla su Biblia en el Salmo 133, nos habla que tenemos que tener comunión los unos con los otros. Mirad, bueno. Salmo 133, léalo, hermano, léalo por favor, ¿qué dice? Dígale, sí, que se acabe. Dice lo que dice. Mira con bueno y cuando delicioso es tener comunión los unos con los otros. ¿Sabes? Una de las características principales de la iglesia primitiva, hermano, el pastor y la pastora nos han hablado mucho de eso, era la comunión que se tenía y compartir el pan en las casas. Y lo hacían con sencillez de corazón y se amaban unos a otros. ¿Y la iglesia qué? El Señor añadía los que habían de ser salvos. Y le voy a hacer este reto. A lo mejor usted va a decir, yo lo he comprobado. ¿Cuántas veces usted, no importa el lujo que tenga en su casa, no mire eso, cuántas veces usted te ha tomado el tiempo de invitar a sus pastores a comer a su casa? No levante la mano, no quiero que nadie te va, no. Ni dígame. ¿Cuántas veces usted ya ha tomado el tiempo, pastor? ¿Puede venir a mi casa a comer? Yo creo que el pastor y la pastora son flexibles y van y comen con gusto, con alegría, porque quieren compartir tiempo con sus miembros, hermanos. A ver, pastores, ¿verdad, pastora? Hablar con ellos, convivir con ellos, que usted conozca de ellos, que ellos conozcan más de usted. ¿O no, hermanos? ¿O no? ¿Verdad que nuestros pastores, conozco muchos pastores, no quiero hablar más de nada, pero que ya no hacen esta práctica. Tenemos unos pastores que están dispuestos a ir a, hermanos, ¿me equivoco? Si usted le pone un plato de frijoles, los pastores se van a comer ese platito de frijoles. Nos habla de una comunión. ¿Por qué? Porque el Espíritu descendió en el día de Pentecostés, dice la Biblia que todos estaban unánimes en una misma fe, oraban, ayunaban. La Biblia no dice que los 500 recibieron el bautismo, dice que como 120 lo recibieron porque ellos fueron los que perseveraron. Desde que Jesús se fue al cielo, ascendió en la nube, a la venida del Espíritu pasaron 10 días, hermano. Para muchos fueron los 10 días más largos de su existencia. Los 380 que se fueron, los días se hicieron eternos. Pero para los 120 que se mantenían en comunión, un tiempo corto, breve, pero vieron la respuesta del Señor. Dice que hablaron otras lenguas, otros idiomas, otros dialectos. Hubo una manifestación del poder de Dios cuando que hay comunión en la vida de la iglesia.
Y esa comunión no solamente se debe estar en la iglesia, nosotros, la gente se debe dar cuenta, donde usted y yo trabajamos, donde usted y yo laboramos, que somos cristianos, sin decir nada, sin decir ninguna palabra, porque estamos cimentados en tierra buena, tierra fértil, y el tronco nos nutre de la savia, de los alimentos que se necesitan para que el árbol produzca y dé fruto. Pero ¿cómo estamos en comunión nosotros? ¿Algo que nos impida la comunión con Dios? ¿Algo que nos estorbe de tener esa comunión con Dios? Porque estamos hablando de relaciones interpersonales. Mire, ¿cuánto amamos a nuestro prójimo? Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Mientras que usted busca ese pasaje, bueno, en la casa de mi suegra hay un ébano, algunos lo conocen como ébano, otros lo conocen con otro nombre. Pero si usted lo trata de tumbar, ese árbol es demasiado duro, hermano, más cuando se seca, ¿verdad? Y de ese árbol hacen muebles que duran más de 50 años, si no me equivoco. Mecedoras, mesas, sillas, ébano, ¿verdad? Ahí en la casa de mi suegra hay un ébano. Y echa un fruto y se come en 2 tiempos ese fruto. Estando verde, estando seco. Por eso le mostré las semillitas. ¿Qué dice Primera de Juan 1:10? Hablar de las relaciones interpersonales. Amor hacia el prójimo. A ver, léalo fuerte. Y hay otro versículo de ella, es un mandato: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu... ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Nadie aborrece jamás a su propia carne, ¿verdad que no? Los que estamos casados. Yo ya tengo 25 años apenas los primeros 25 años. No ha sido fácil, hermanos, créalo. Pero ya el mes pasado cumplimos 25 años de casados, por la gloria de Jesucristo. Pero a lo que yo le quiero llevar a usted es que para poder llegar a esos aniversarios tienen que venir tiempos difíciles. Tiene que ser probada nuestra fe. Usted ama a su prójimo, ama a Dios. Busca el rostro del Señor como árbol que es plantío de Jehová para gloria de su nombre. ¿O está esperando que alguien más dé fruto por usted? Con esto quiero terminar. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo le voy a hacer ciertas preguntas. ¿Qué es lo que nos sostiene en la vida de nosotros, en la vida cristiana? Una pregunta. ¿Qué es lo que nos sostiene en la vida cristiana? ¿Qué metas tengo? ¿Por qué tengo que producir frutos? ¿Porque soy bueno? ¿Porque soy más espiritual que los demás? ¿Porque tengo más tiempo en la iglesia que los demás? ¿Porque tengo más conocimiento de la Biblia? ¿Porque tengo más talentos, más capacidades? ¿Porque tengo más dones que los demás? ¿Eso me hace que yo vaya a producir más frutos? ¿Porque yo pienso diferente a los demás? Todos, el Señor quiere que todos produzcamos para fruto, para gloria de su nombre. No por el hecho, hermanos, y no se sienta mal porque usted no sabe predicar. No se sienta mal porque usted no sabe. Yo no sé cantar, la mera verdad. Como dijo el evangelista, me dice mi esposa, mejor no cante.
Sí, porque no sé cantar, hermano. La realidad no sé cantar. Canto en todos los tonos y en ninguno. Pero el Señor te escogió con un propósito. Dios te llamó para gloria de su nombre. ¿Sí? No te sientas inútil, no te sientas mal, porque no estás aquí. Déjeme leerle esto. Escuche bien. Déjeme sacar los lentes. Los ríos no ven su propia agua. Los árboles no comen su propio fruto. El sol no brilla para sí mismo. Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú eres feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices a causa tuya. Mire, si usted, ojalá algún día tenga la oportunidad de ir a un lugar donde hay un nacimiento de agua, y usted toma agua, el primer sorbo de agua, la mano, y vuelve a tomar agua, no es el mismo agua que está tomando, porque constantemente el agua está fluyendo, ¿verdad? En un manantial. El Señor quiere que usted constantemente se esté retroalimentando en la palabra, en el conocimiento, en el crecimiento que Dios le ha permitido a usted tener. Pero también ahí depende de nuestra actitud, de cómo nosotros lo vamos a tomar. Como un privilegio, como un reto, como un desafío. ¿Cómo lo vamos a tomar nosotros? Por eso dice el salmista, será como algo plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí? Repítalo otra vez. ¿Qué más? A su tiempo. Y su hoja no cae. Mire, estamos en tiempo de aquí. Dijo alguien, aquí no es el otoño. Bueno, nomás porque se caen las hojas, porque las hojas no cambian de color. ¿Verdad que no? Nomás allá para Washington, para Oregon, si viera, hermano, hay árboles con hojas de diferentes colores. Parece un arcoíris. A mí me gustaría vivir allá. Créalo. Pero aquí vemos el otoño y el verano, parece que ni parece que es diferente de estación. Dios quiere que tú seas floreciente en el lugar donde Dios te plantó. Dios espera que tú y yo demos fruto para gloria de su nombre. ¿Por qué cree que el salmista David decía esto? Será como algo plantado junto a corrientes de agua. Yo le digo de esos árboles porque yo vivo cerca de él. Vivía, bueno, hace más de 25 años que ya no vivo ahí. Pero ahí cuando llueve mucho, los árboles se ven muy bonito y la corriente limpia de toda la maleza que rodea estos árboles. Pero el Señor, a lo que yo te quiero recalcar esta noche, ¿estás dispuesto a recibir esa corriente de agua sobre tu vida? Y cuando vas a recibir esa corriente de agua viva, porque es agua viva, no es agua estancada, no es agua que huele mal, que da mal aspecto, es agua que produce vida. Pero esa agua también está esperando que esa agua que tú estás recibiendo quita la piedra, dice el canto, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Yo te pido que en esta noche tú te pongas en pie. Ponte en pie en esta noche. Quizás alguna vez habías escuchado este versículo. Hace tiempo, créalo, hace tiempo el Señor me habló a través de este versículo. Yo le quiero compartir esto. Producimos fruto, hermano. No para demostrar a los demás que somos más espirituales que ellos. No para ser mejores. El Señor nos permite producir fruto para bendecir también a otros. A los que están enfermos, a los desamparados, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los que tienen necesidad. Producimos fruto, no porque lo merezcamos, es por su misericordia.
Yo te pido que tú inclines tu rostro. Y por un momento, por un instante piensa, Señor, estoy siendo árbol que produce frutos para gloria de tu nombre. Porque esa agua está fluyendo en tu vida, hermano. Esa agua trae fructividad a tu vida, bendición para otros, sanidad para otros, palabras de aliento, palabras de ánimo. Palabras cuando tú te sientes triste o abatido, el Señor trae a tu mente y tu corazón estas palabras. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Serás tu fruto de tiempo. Y tu hoja no cae, y todo lo que haces prosperará. Yo le voy a invitar en esta noche. Yo no sé el proceso que tú estás pasando desde estos últimos días. Yo te voy a invitar a que tú pases de cerca. Si tú tienes deseos de alabar al Señor. Y Señor, aquí estoy, he oído tu palabra. Esta metáfora es acerca del árbol. El árbol estoy viendo representado yo en mi vida. Haz lo que tengas que hacer. Ayúdame, Señor. Yo le invito a que usted pase, hermano. No se quede con ese deseo en su corazón. Quizá mañana sea tarde. El Señor lo ha llamado para que usted dé fruto. Hay árboles que dan fruto distinto. Y seréis llamados árboles de justicia para gloria mía, dice el Señor. Dile, Señor, ¿por qué no le dice el Señor esta noche? Señor, límpiame, Señor, de toda maleza. Quita de mi vida todo aquello que no vaya a producir fruto. O sea, que nuestros hermanos del coro cantan un coro. Usted venga y glorifique el nombre del Señor. Levante sus manos. Si usted tiene necesidad de decirle, Señor, aquí estoy, Señor, delante de tu presencia. He oído tu palabra, Señor. Aquí estoy en ti, Señor. Sáname si vengo enfermo. Levántame, Señor.
Sí, que en este evento, el día viernes, unas personas que vamos a ir ahí a arreglar unas cuantas cosas. El viernes a las 6:30 de la tarde vamos a ir a arreglar unas cosas en la entrada. Pero yo quiero invitarle, si usted gusta acompañarnos, a orar. Vamos a estar orando ahí en el templo de vida abundante, templo de vida abundante. Vamos a orar el viernes a las 6:30 de la tarde. El evento comienza el sábado a las 8 de la mañana. Nosotros vamos a estar ahí a las 7:30 y en la cocina van a estar, creo, nos vamos a poner de acuerdo mañana. Las hermanas que ya cité nos vamos a poner de acuerdo mañana. Pero a las 8 de la mañana, por lo que el cafecito que va a haber y la oración, pero el culto, o sea, no es un culto, comenzamos con unos cuantos cantos, un par de himnos así nada más. A las 9:20, a las 9:45 ya está el hermano Abel Flores en el micrófono. Eso es el sábado en la mañana. Luego, después del hermano Abel, sigue la hermana Anita esa mañana. Y esa misma mañana participa la hermana Merelda, que es pastora de acá de Edinburgh. Es una plantadora de iglesias ella, muy buena para saber tener estrategias de cómo ganar la gente. Toca que cuando estamos ahorita en la convención de damas, digo ahorita porque apenas unos días, nos sentamos juntas de casualidad y le digo, platicando con ella, dice, mira hermana, tienes que saber que a la gente no le vas a tocar la puerta un sábado. Los sábados no son para evangelizar. Yo dije, ay, respiro. Hay días que la gente ya sabe que el que les toca la puerta son testigos de Jehová, o son católicos, o son estos, son mormones. No vaya los días que ya son conocidos que son de ellos, porque la gente piensa que tú eres de ellos. Me explica ciertas cosas. Los viernes tampoco vas en la tarde a tronar puertas, porque la gente es su día que recibe su cheque y se sale y está haciendo y acaba de llegar de sus gastos. En fin, hay varias cosas de estrategias que es importante entender cómo está mi comunidad para saber cómo llegar. Comemos, después de que la hermana Merelda dé el taller, comemos y tenemos un tiempo para ver todo lo que vamos a tener ahí. A la 1:20 comenzamos una vez más y el hermano Abel Flores va a estar participando a la 1:30. Luego a las 2 de la tarde ya tenemos un culto y ahí va a predicar la hermana Anita Sánchez y estamos mirando que para las 4 de la tarde ya estamos despedidos, 4 y algo, ya se terminó. Estamos pidiéndole a algunos de ustedes que nos ayuden con algunas cosas y una de ellas, por eso les estoy pidiendo que mañana jueves a las 7 de la tarde estén aquí con nosotros para ponernos de acuerdo en los preparativos que vamos a hacer. Si usted tiene alguna pregunta o algo, no deje de comunicarse con nosotros. Oren por esto, hermanos. Hasta ahorita solo se han inscrito 2. Dios bendiga a la hermana Nora y a la hermana Rosy. De toda la gente, nomás ellas 2 se han inscrito. De toda la red, de todo el área. Creemos que todos los demás se van a inscribir a la última hora. Pero Dios bendiga a la hermana Rosy y a la hermana Nora. Dios se glorifique. Pidámosle al Señor que nos bendiga en esta reunión. Estamos trayendo estos predicadores y tenemos que suplir los gastos de ellos y darles su ofrenda porque ellos están viniendo desde lejos, ¿verdad? Pero vamos a continuar, hermanos. Este viernes en la noche hay reunión de varones. Ahí atrás está una hojita. Los varones se van a reunir y en esa hojita dice, yo creo, dónde es la reunión de varones. Así que este viernes reunión de varones. Mañana también, hermano, no dije su nombre, hermano Nathan, pero sí necesitamos que usted también venga. Ya le había mencionado a usted. La próxima semana tenemos un culto allá en el hogar del hermano Covarrubias, allá en Olmito.
el siguiente viernes está la actividad de tamales que se comienzan a preparar desde el jueves, pero va a ser el otro viernes 20 y 21 la actividad de tamales, y usted puede hacer órdenes, pedidos de tamales para saber pues cuántos tamales hay que hacer. Desde este domingo usted puede comenzar a prepararse para la otra semana. Luego el 22, que estamos hablando de una semana más, tenemos un convivio en la iglesia, y ese convivio lo está organizando Evangelismo. Así lo habíamos planeado desde hace mucho. Este convivio que está organizando Evangelismo va a ser a las 6 de la tarde. El hermano nos va a estar dejando saber un poquito más para avisarles este domingo cómo va a ser este convivio. Y bueno, siguen otras actividades más, en lo cual nos vamos a estar gozando, pero usted mire el calendario para que esté al tanto de lo que va a suceder. Pero aquí les esperamos mañana, hermanas, que nos van a estar ayudando con algunas encomiendas en el nombre del Señor. Para cualquier información no duden en consultarnos. Vamos a ser despedidos, hermanos. Le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, y que el Señor se siga glorificando. Gracias, Eterno, por tus bendiciones, por tu favor, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, Señor, para con nosotros, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a dar mucho fruto. Ayúdanos, Señor, opere en nosotros, que domine más tu espíritu, que nos llenemos más de tu palabra, que andemos cada día con tu espíritu, Señor, honrándote, agradándote, exaltándote en toda nuestra manera de vivir, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros para gloria tuya. Tú vienes pronto, Señor, y en cualquier momento queremos estar listos y preparados, Señor, para irnos contigo y para ser instrumentos tuyos en donde quieras, Señor, que estemos, seamos instrumentos para gloria de tu nombre. Nos despedimos de este lugar dándote gracias. Así terminamos con este servicio, con este culto. Todo sea para honra y gloria de tu nombre. Perdona las faltas que hayamos cometido, las cosas que no te hayan agradado en este servicio, y ayúdanos a enmendarlas. Ayúdanos, Señor, a agradarte siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sea todo para gloria tuya y tu bendición con tu pueblo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.